Y bueno amigos, estamos de vuelta para analizar varias cosas que la verdad me tienen bastante contento. Y es que pese a todo y contra todo pronóstico, el Real Madrid está en cuartos de final, que es lo que realmente nos interesa. También pues están los señores que compraron a los árbitros y también está el Atlético de Madrid, que bueno, se van a enfrentar entre sí. Yo tengo la sensación de que habrá de alguna u otra manera un equipo español en la final de la Champions League 2025-2026. Pero este es un video que viene bastante completo y que quiero analizar con ustedes porque vamos a hablar del por qué pienso que el Madrid puede ganar tanto la Liga como la Champions League. Me van a llamar loco, pero bueno, al final estamos aquí para debatir y por supuesto yo voy a estar atento a lo que ustedes opinen al respecto de todas estas muchas teorías, pero también son cosas que están basadas en realidades y cosas que, tratándose del Real Madrid, el equipo más capaz de remontar cualquier tipo de situación, no creo que sea demasiado complicado pensar que se pueda resolver el asunto. Vamos a arrancar con el video, pero me gustaría arrancar rapidito con un pequeño análisis de lo que yo creo que va a suceder en estos cuartos de final de la UEFA Champions League, que repito, para mí hay unos claros patrones que podemos entender fácilmente. Y bueno, aquí está la publicación que coloca la cuenta oficial en Twitter o en X de la UEFA Champions League, colocando los cuartos de final. Recordemos que esta, así como está ahí en la pantalla, se van a jugar los partidos de ida, es decir, de jugar el primer partido de los cuartos de final en el Parque de los Príncipes, en el Santiago Bernabéu, en el Camp Nou y también en el estadio del Sporting de Portugal. Los demás obviamente cerrarán la eliminatoria como locales, bien en Anfield, será en el Allianz, en el Metropolitano y por supuesto en el estadio del Arsenal, ¿no? Es lo que tenemos aquí disponible y lo que quiero analizar rapidito. Vamos a ir cortito y al pie. El Paris Saint-Germain para mí va a terminar reventando al Liverpool. No creo que va a ser un paseo tan bestial como lo que terminó sucediendo con el Chelsea, que fue lamentable la paliza que le metió el PSG al Liverpool. Pero creo que aquí voy a dar un 65-35 para el Paris Saint-Germain porque considero que tiene un equipazo y está jugando muy bien desde el año pasado, aunque es cierto que este año da la sensación de menos fiabilidad. Parece que en el último mes y medio están recuperando ese tono y que ojito con el Paris Saint-Germain vaya a repetir la hazaña de ganar la Champions League, ¿no? Ojo con el PSG, pero aquí creo que va a pasar 65-35 con el Liverpool. Aquí voy a aplicar más la de corazón y al diablo, al carajo, la falsa humildad. Voy a dar como favorito a mi Real Madrid. O sea, lo normal es pensar que el Bayern es favorito por momento de forma, porque el Madrid tiene muchas bajas, porque la vuelta se juega en el Allianz Arena y la realidad es que este tipo de situaciones suelen pues básicamente ser favorables para los equipos. Pero también es cierto que el Madrid cuántas veces se ha enfrentado al Bayern de Múnich y ya les voy a dar unos datos que son escalofriantes si es que yo fuera hincha del equipo bávaro, es decir del Bayern de Múnich, unos datos que no habla muy bien del Real Madrid, aunque por mera estadística lo normal sería que en algún momento el Bayern le termine ganando al Madrid. Espero que no sea este año y que este año por supuesto nos podamos avanzar a semifinales, que también va a ser interesante porque en el caso de que el Madrid avance a las semifinales sería en todo caso contra el Paris Saint-Germain, que ya le di como favorito en esa eliminatoria. La vuelta sería en el Bernabéu, que repito, ya te otorga una ventaja a la hora de competir. Y bueno, estarías ahí si sales vivo del Parque de los Príncipes, la magia del Bernabéu, que salga Vinicius inspirado, un Mbappé que te pueda meter un par de goles. Vamos a ver qué es lo que sucede, no nos adelantemos, pero aquí, repito, que considera todo el mundo que es el Bayern muy favorito. Yo considero que el Bayern está jugando muy bien y que viene en modo apisonadora, pero ¿cuántas veces hemos visto al Bayern de Múnich? Y de hecho, uno de los datos que les voy a dar habla de esas goleadas escandalosas del Bayern. Lo hemos visto muchos años metiéndole muchas goleadas a muchos equipos, incluso equipos medianamente grandes o grandes, y al final terminan no llevándose el título, ¿no? Así que yo creo que este Madrid con un Vinicius que pueda demostrarle como lo hizo la última vez que ganamos la Champions, ojito con el Madrid. Le voy a colocar aquí 55 para el Madrid, 45 para el Bayern de Múnich. Es más, le voy a colocar 51-49 porque así de cerrado lo veo. Y más ese 1% equivale a lo que dice mi corazón, que creo que va a ganar el Real Madrid. La siguiente eliminatoria la quiero hablar rapidito a través de lo que dijo el Cholo Simeone en rueda de prensa ayer tras clasificarse de manera sufrida contra el Tottenham. Dice que el Barcelona es un equipazo
o es el de los mejores equipos del mundo, algo así dijo, cuando ataca, dejando entrever que bueno, cuando se defiende igual las cosas no van tan bien. El Cholo en el partido de ida de la Copa del Rey, dijo que definitivamente, o hizo ver que definitivamente el Barcelona es un equipo que cuando le atacas y cuando dejas de ser el Cholo Simeone, que es defenderte a muerte y colocar 22 jugadores bajo el palo, es un equipo bastante vulnerable. El Newcastle lo vio, lo que pasa es que el Newcastle es un desastre, pero Newcastle también le hizo mucho daño a este Barça, y esas declaraciones de Simeone me hacen dar esperanza de que Simeone va a ir a empujar como hizo en el partido de ida de la Copa, y me imagino que va a buscar sacar un resultado importante en el Camp Nou para después cerrar en el Metropolitano, que sabemos que es un estadio bastante complicado y es un equipo que ha estado esperando sus Champions durante muchísimo tiempo. Aquí voy a dar ligeramente favorito, creo que va a pasar el Atlético de Madrid, lo creo sinceramente, no es porque sea el Barça, creo que va a pasar el Atlético de Madrid. Y voy a colocar aquí 60-40, sobre todo porque ese 10% de diferencia lo pongo porque la vuelta se juega en el Metropolitano. Vamos a ver cómo envejece esto, pero tengo esa sensación. Al final, el fútbol también es de sensaciones. Y en la última, ¿qué les puedo decir del Sporting versus el Arsenal? O sea, que es increíble. La vuelta sería en el estadio del Arsenal. La ida en Portugal, le voy a colocar 98% de probabilidades de avanzar al Arsenal y un 2% de probabilidades para el Sporting Club de Portugal. Es realmente poco, pero ese 2% se lo coloco a cualquier cosa mágica que pueda llegar a pasar, que yo entiendo que no, pero o sea, es que la pecheada puede ser histórica para el Arsenal de no pasar esta ronda, y sería, no sé, ya no sabría ni qué decir acerca de este Arsenal. Es que es para cerrar el club definitivamente, por eso lo coloco extremadamente favorito, porque sinceramente pienso que es demasiado favorito y es el único equipo débil que hay en esta ronda. Y bueno, era sí o sí un equipo débil porque el otro era el Bodo Glimt, que bueno, le metieron una tunda a estos portugueses en el partido de vuelta. Y bueno, para empezar con estas teorías conspiranoicas que tanto nos gustan, porque al final no es tan conspiranoica cuando se trata del Real Madrid, creo que eso lo tenemos todos bastante claro. Miren este dato que colocan aquí. El Real Madrid elimina 5 veces seguidas al Bayern Múnich en la Champions League. Lo eliminó en las últimas 4 eliminatorias de UEFA Champions League, que consta de 2014, 2017, 2018, 2024 y entre signos de interrogación 2026, haciendo referencia a si le va a eliminar en este momento. Un dato muy importante de esto que no lo colocaron aquí es que tanto en 2014 como en 2017, 18 y 24, en todas esas en las que el Madrid eliminó al Bayern de Múnich, terminó siendo campeón de Europa. Y bueno, aquí añaden que eliminó 5 veces seguidas al Atlético en Champions League, porque bueno, sí sabemos que el Atlético de Madrid es el hijo del Real Madrid, pero continúan los datos importantísimos que vienen aquí. Y dice lo siguiente: Champions League 2017, global octavos de final, Bayern 10, Arsenal 2. Bayern Real Madrid en cuartos de final, clasificó el Real Madrid. Champions League 2026, global octavos de final, Bayern 10, Atalanta 2, Bayern Real Madrid en cuartos de final. Puede ser casualidad, puede ser, y como les decía hace un momento, por pura estadística, el Madrid está cada vez más cerca de ser eliminado por el Bayern, porque estadísticamente es imposible sostener esto de por vida. Pero como les dije, también espero que no sea este año. Yo la verdad es que estoy bastante ilusionado y repito, creo que se le puede ganar a este Bayern de Múnich. Y más allá de lo que les acabo de leer, este también es muy importante. Dice lo siguiente: Real Madrid en sus últimos 9 partidos contra el Bayern en la Champions League: 7 victorias, 2 empates y 0 partidos perdidos. Dominio absoluto contra el equipo bávaro. A ver, yo como les digo, en algún momento va a llegar una derrota contra el Bayern. Podemos permitirnos perder algún partido, pero eso sí, clasificar, que es lo más importante al fin y al cabo. Colocan esta imagen icónica de Benzema con Cristiano que creo que todos recordaremos. Así que bueno, yo considero sinceramente que el Real Madrid va a tener su oportunidad de eliminar a este Bayern. No va a ser fácil, evidentemente, pero creo que va a ser un emparejamiento bonito porque creo que a ambos equipos les va a venir bastante bien las defensas de uno y de otro. Vamos a ver, pero eso tendremos tiempo para analizarlos, aunque no falta tanto para que arranquen los cuartos de final. Así que yo sigo dando al Madrid como que avanza, y esa sería pues un poco mi teoría con respecto a la Champions. Vamos a cerrar con algo rapidito de la Liga, porque bueno, si nos hemos contentado o emocionado con este enfrentamiento ante el Bayern, que creo y repito, creo que podemos ganarle, esto también les va a sonar. Vamos a ver, mira,
El Atlético quedó emparejado con el Barcelona. Su próximo partido es el próximo domingo, valga la redundancia, contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu a las 3 de la tarde. Y desde el domingo 22, que es el próximo domingo, hasta el día 18, o pongámosle hasta este 22 también, pero no, 18 porque es donde termina prácticamente todo para el Atlético. Hasta el 18 del siguiente mes, que no falta tanto, es menos de un mes, el Atlético va a tener que enfrentarse una vez al Sevilla, una vez a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey. Va a tener que enfrentarse 3 veces a Barcelona, una por la Liga, 2 veces por la Champions, y va a tener que enfrentarse al Real Madrid por Liga. Si se ponen a repasar este calendario infernal, es que es un calendario absolutamente infernal desde aquí hasta la final de la Copa del Rey. Mira, Real Madrid de visitante, Barcelona, en este caso también este es de local, aquí es el de la Liga de Campeones, de la Champions. Irían de visitante, Sevilla de visitante. Irían también, bueno, ir al Sánchez Pizjuán con un partido, una eliminatoria de Champions de por medio, complicado. Y después a recibir al Barça para después ir a jugar la Copa del Rey, tan solo 4 días después, la final de la Copa del Rey. Si se ponen a repasar esto que estamos viendo aquí, ¿cuál es el único torneo que el Atlético de Madrid no tiene posibilidades de ganar? La Liga. No tiene posibilidades de ganar la Liga, y en esta cantidad de partidos que hay aquí, que son 5 partidos, pero son una locura compacta, solo hay 2 que en teoría deberían saltarse, que vendría a ser el próximo domingo, además después de una eliminatoria durísima contra el Tottenham, el próximo domingo contra el Real Madrid, y el próximo contra el Sevilla el 12 del siguiente mes. Son los partidos que yo, siendo Simeone, sacaría el equipo B completo y me dedicaría a intentar ganar, por supuesto, lo primero, la final de la Copa del Rey, y lo segundo, sacarle esa eliminatoria al FC Barcelona. Es que lo tengo clarísimo, como Simeone y los atléticos son un poco obsesionados con el Real Madrid, tal vez no lo hagan, pero sinceramente yo haría eso. Esto nos lleva a nosotros a pensar que si el Atlético el domingo no pone mucha resistencia, el Madrid puede sacar este partido adelante, además de que le da un poco de confianza para ir a enfrentar al Bayern. Puede que el Barça por ahí se deje algún puntito. El Barça va a tener también un calendario complicado con esta doble eliminatoria contra Atlético de Madrid. Así que muchísima atención con lo que pueda pasar en la Liga, porque yo decía, este fin de semana puede ser complicado porque el Madrid va a jugar con el Atlético, ahí se puede dejar algún punto, pese a que es en el Bernabéu, y eso nos puede complicar la vida en la Liga o sencillamente sacarnos de la carrera. Pero viendo el calendario del Atlético de Madrid, no sé si vayan a meter todos los huevos en ese canasto de la Liga, que prácticamente lo tienen totalmente sentenciado. Una teoría conspiranoica mía otra vez, pero lo tengo clarísimo. Yo, siendo Simeone y el Atlético de Madrid, me iría a muerte con los partidos ya señalizados, que son la Champions y la Copa del Rey. No creo que puedan ganar la Champions, pero por lo menos avanzar a semifinales me imagino que les hará algo de ilusión. Igual el Arsenal, con los pechos fríos que son, se meten allí en una final y ya estando ahí, pues pasando por ahí, cualquier cosa puede suceder, ¿no? Es una locura, sí, pero creo que tiene un poquito de sentido, y por supuesto me gustaría saber sus opiniones, teorías de Champions y de Liga. ¿Y por qué? Pienso que el Madrid tiene muchas opciones todavía de ganar ambos títulos. El Madrid, por supuesto, darla toda, porque creo que estas sensaciones que estamos construyendo nos pueden servir para intentar sacar por lo menos un título de los 2 que nos quedan y salvar una temporada que tenía bastante mala pinta, ¿no? Hoy, mañana y siempre habla Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.